pensé que sabía orar. Había pasado miles de horas de rodillas. Había ayunado semanas enteras. Había clamado hasta quedar sin voz. Había visto milagros asombrosos en respuesta a mis oraciones. Ciegos que veían, paralíticos que caminaban, muertos que resucitaban. Pero esa noche, cuando Jesús mismo vino a visitarme y me reveló los secretos del cielo sobre la oración, descubrí que apenas había tocado la superficie. Lo que Él me mostró esa noche revolucionó completamente mi vida de oración y multiplicó mi efectividad espiritual 1000 veces. Y si prestas atención a lo que estoy a punto de compartir, si lo aplicas con fe radical, tu vida de oración nunca volverá a ser la misma. Era tarde en la noche. Había estado en una reunión de avivamiento donde habíamos visto a más de 100 personas entregarse a Cristo. El poder de Dios había sido tan fuerte que personas caían bajo su presencia como árboles cortados. Pero cuando regresé a mi habitación, no sentí celebración. Sentí hambre, hambre por más de Dios, hambre por entender cómo acceder a dimensiones más profundas de su poder. Así que hice lo que siempre hago cuando tengo hambre espiritual. Me arrodillé y comencé a orar, no con palabras elaboradas, no con frases religiosas bonitas, simplemente clamé: Jesús, enséñame a orar de verdad. Muéstrame cómo orabas tú cuando estabas en la tierra. Revélame los secretos de la oración que mueve montañas. No sé cuánto tiempo pasó. Pudo haber sido 1 hora o pudieron haber sido 5, pero de repente la atmósfera de mi habitación cambió. El aire se volvió denso, cargado con una presencia que no era de este mundo. Una luz comenzó a brillar, no desde ninguna lámpara, sino desde otro reino. Y ahí, de pie frente a mí, estaba Jesús. No era una imaginación, no era un sueño. Era tan real como cualquier persona de carne y hueso, pero infinitamente más glorioso. Sus ojos ardían con amor y poder. Su rostro resplandecía con una gloria que ningún pintor podría capturar. Y su voz, cuando habló, era como trueno suave y brisa gentil al mismo tiempo. Me dijo: Smith, has orado fielmente, has clamado con pasión, has ayunado con disciplina, pero hay dimensiones de oración que aún no has descubierto. Hay secretos del cielo que quiero revelarte, porque el tiempo es corto y mi iglesia necesita intercesores que sepan cómo orar con poder verdadero. Caí postrado ante él. Cada fibra de mi ser temblaba en su presencia. Entonces, él extendió su mano y me tocó. Ese toque fue como electricidad divina recorriendo todo mi cuerpo, y en ese instante fue como si un velo fuera quitado de mis ojos espirituales. Comencé a ver cosas que nunca había visto antes. Primero me mostró el cielo durante mis oraciones. Cada vez que oro, dijo Jesús, algo sucede en el reino invisible. Los ángeles son enviados, demonios son atados, puertas se abren, destinos cambian. Pero la mayoría de los cristianos oran sin fe, sin poder, sin expectativa, y sus oraciones nunca salen del techo de sus habitaciones. Me mostró cómo muchas oraciones son simplemente palabras vacías que flotan en el aire y se desvanecen. No tienen poder porque no tienen fe detrás. Santiago 4, versículo 3 dice: Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. La motivación equivocada anula la oración. El egoísmo la contamina. La incredulidad la paraliza. Entonces Jesús me llevó más profundo. Me mostró el salón del trono celestial. Vi al Padre sentado en majestad absoluta. Vi a los 24 ancianos postrándose. Vi a los 4 seres vivientes clamando día y noche: Santo, Santo, Santo. Y entonces vi algo que me dejó sin aliento. Vi copas de oro llenas de incienso frente al trono. Jesús me dijo: ¿Sabes qué es ese incienso, Smith? Negué con la cabeza, incapaz de hablar. Son las oraciones de los santos, dijo. Apocalipsis 5,
versículo 8. Apocalipsis 8, versículos 3 y 4. Cada oración sincera, cada clamor genuino, cada súplica de fe es recolectada en estas copas. Y cuando se llenan, cuando hay suficiente intercesión acumulada, entonces yo derramo respuestas masivas sobre la tierra. ¿Entiendes lo que esto significa? Tus oraciones no desaparecen en el vacío. Cada una es guardada, cada una cuenta, cada una se acumula hasta que llega el momento perfecto para que Dios responda. A veces oras y no ves respuesta inmediata. Piensas que Dios no escuchó, pero Él está esperando el momento correcto, está llenando las copas, está preparando una respuesta que será mucho mayor de lo que pediste. Efesios 3, versículo 20, dice que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese poder es liberado a través de la oración persistente. Luego Jesús me mostró algo más. Me mostró la sala de oración donde Él mismo intercede por nosotros. Hebreos 7, versículo 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Vi a Jesús orando, no con desesperación, sino con autoridad absoluta, no suplicando al Padre, sino declarando la voluntad del Padre. Y me dijo, Smith, cuando oras en mi nombre, no estás simplemente usando mis palabras al final de tu oración. Estás orando con mi autoridad, con mi poder, con mis promesas respaldándote. Juan 14, versículo 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Orar en el nombre de Jesús significa orar alineado con su voluntad. Significa orar según sus promesas. Significa orar con su fe, no con la tuya. Y cuando haces eso, cuando verdaderamente oras en su nombre, es como si Jesús mismo estuviera haciendo la petición. ¿Y qué le negaría el Padre a su Hijo amado? Nada, absolutamente nada. Primera de Juan 5, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La clave está en orar conforme a su voluntad. Pero entonces Jesús me confrontó con una verdad incómoda. Me dijo, Smith, muchos de mis hijos oran con palabras, pero sus corazones están lejos de mí. Tienen pecado no confesado, tienen amargura guardada, tienen falta de perdón, tienen idolatría escondida. Y luego se preguntan por qué sus oraciones no son respondidas. Me mostró Salmo 66, versículo 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El pecado bloquea la oración. Es como un muro entre tú y Dios. Puedes gritar todo lo que quieras, pero ese muro impedirá que tus oraciones lleguen al cielo. Me mostró matrimonios donde el esposo maltrata a su esposa y luego se pregunta por qué Dios no responde sus oraciones. Primera de Pedro 3, versículo 7, dice que las oraciones pueden ser estorbadas por no honrar a tu cónyuge. Me mostró creyentes que viven en amargura contra otros y esperan que Dios les responda. Marcos 11, versículo 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Si no perdonas, no puedes orar efectivamente. Es imposible. El perdón desbloquea el cielo. La falta de perdón lo cierra. Entonces Jesús comenzó a enseñarme los tipos de oración. Me dijo, hay oración de petición, donde pides. Hay oración de intercesión, donde oras por otros. Hay oración de adoración, donde simplemente me exaltas. Hay oración de guerra espiritual, donde atas y desatas.
Hay oración de acuerdo, donde dos o más se unen. Cada tipo tiene su lugar y su poder. Filipenses 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La verdadera oración incluye gratitud, no solo petición. Me enseñó sobre la oración de fe. Me dijo, cuando oras con fe, no estás esperando a ver si yo responderé. Estás creyendo que ya lo hice. Marcos 11, versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. ¿Ves ese tiempo verbal? Creed que lo recibiréis. Es fe antes de ver la manifestación. Es certeza en lo invisible. Es convicción en lo que aún no ha sucedido. Hebreos 11, versículo 1. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no espera a ver para creer. La fe cree y entonces ve. Me mostró cómo orar en el Espíritu. Judas versículo 20. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, cuando oras en lenguas, cuando permites que el Espíritu Santo ore a través de ti, estás orando la voluntad perfecta de Dios, porque Él conoce cosas que tú no conoces. Romanos 8, versículos 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay misterios que solo pueden ser orados en el Espíritu. Jesús me mostró entonces algo sobre el ayuno combinado con oración. Me dijo, cuando mi iglesia ayuna y ora, se rompen fortalezas que no pueden romperse de ninguna otra manera. Mateo 17, versículo 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hay demonios, hay ataduras, hay situaciones imposibles que solo ceden cuando combinas oración intensa con ayuno sacrificial. El ayuno no manipula a Dios. El ayuno te afila a ti, te sensibiliza al espíritu, te aclara la mente, te fortalece el espíritu, te debilita la carne. Y cuando tu carne está debilitada, tu espíritu se fortalece. Me habló sobre la oración persistente. Me contó de nuevo su propia parábola de la viuda y el juez injusto en Lucas 18, versículos 1 al 8. La lección no es que Dios sea como un juez injusto que debe ser molestado. La lección es que si incluso un juez injusto responde por persistencia, cuanto más tu Padre Celestial que te ama infinitamente responderá cuando clamas persistentemente. No te rindas, no abandones, no dejes de orar. Lucas 11, versículos 9 y 10. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Los verbos están en tiempo continuo. Sigue pidiendo, sigue buscando, sigue llamando. Luego Jesús me reveló algo sobre el tiempo en la oración. Me dijo, Smith, muchos oran 5 minutos y esperan milagros de 5 horas. Quieren resultados instantáneos, sin inversión de tiempo. Pero los grandes hombres y mujeres de oración en la historia pasaron horas, días, semanas en mi presencia. Me recordó que él mismo, cuando estaba en la tierra, pasaba noches enteras en oración. Lucas 6, versículo 12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Si Jesús, siendo Dios en carne, necesitaba pasar noches enteras en oración, ¿cuánto más nosotros? Me mostró a Daniel orando 3 veces al día, todos los días, sin fallar, incluso cuando enfrentaba la muerte. Daniel 6, versículo 10. Me mostró a Ana la profetisa que
no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Lucas 2, versículo 37. Me mostró a los apóstoles que dijeron: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hechos 6, versículo 4. La oración no es un pensamiento rápido antes de dormir. Es un estilo de vida. Es comunión constante. Es conversación continua con el Padre. Entonces Jesús me enseñó sobre la oración de acuerdo. Me dijo: cuando 2 o más de mis hijos se unen en oración con fe, liberan poder multiplicado. Mateo 18, versículos 19 y 20. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La clave está en el acuerdo genuino. No solo 2 personas orando al mismo tiempo, sino 2 corazones latiendo como uno, 2 espíritus alineados, 2 voluntades sometidas a la voluntad del Padre. Me habló sobre la oración de guerra espiritual. Me dijo: la oración no es solo pedir, a veces es pelear, es atar al hombre fuerte, es echar fuera demonios, es destruir fortalezas. Mateo 12, versículo 29. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Hay territorios, hay vidas, hay situaciones que están bajo control demoníaco, y la única manera de liberarlas es a través de oración de guerra. Segunda de Corintios 10, versículos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Jesús me mostró entonces algo que me dejó temblando. Me mostró cuántas oraciones son respondidas pero nunca reclamadas. Me mostró bendiciones preparadas en el cielo, esperando ser recibidas. Me mostró milagros listos para ser manifestados, pero nadie los reclama porque nadie ora con fe para recibirlos. Santiago 4, versículo 2. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. Es tan simple como eso. Hay cosas que Dios quiere darte, pero está esperando que las pidas, no porque necesite que pidas, sino porque el pedir demuestra tu fe, tu dependencia de Él, tu reconocimiento de que toda buena dádiva viene de Él. Me enseñó sobre orar las Escrituras. Me dijo: mi palabra no vuelve vacía. Cuando oras mis promesas de vuelta hacia mí, estás orando con garantía absoluta de ser escuchado. Isaías 55, versículos 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Cuando encuentras una promesa en la Biblia que aplica a tu situación, ora esa promesa, declárala, reclámala, párate sobre ella. Luego Jesús me confrontó con algo personal. Me dijo: Smith, has visto milagros grandes, pero a veces has orado para impresionar a otros, no para glorificarme a mí. A veces has buscado manifestaciones espectaculares, más que intimidad genuina. Cuídate de la oración hipócrita. Me llevó a Mateo 6, versículos 5 y 6. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. La oración más poderosa sucede en secreto, cuando nadie te ve, cuando no hay audiencia, cuando
Es solo tú y Dios. Esas oraciones en tu closet de oración, esas lágrimas que solo Dios ve, esos clamores que nadie escucha excepto el cielo, esas son las oraciones que mueven montañas. No las oraciones elocuentes en público que impresionan a la gente, las oraciones quebrantadas en privado que conmueven el corazón de Dios. Jesús me mostró entonces el poder de la oración matutina. Me dijo: cuando me buscas primero en la mañana, estás estableciendo el tono para todo el día. Me recordó su propio ejemplo en Marcos 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. La primera hora del día es la más importante. Si comienzas tu día en oración, caminas en victoria. Si comienzas tu día sin oración, tropiezas en derrota. Salmo 5, versículo 3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Me enseñó sobre orar con acción de gracias. Me dijo: la gratitud abre puertas que la queja cierra. Cuando oras con corazón agradecido, aunque aún no hayas visto la respuesta, estás demostrando fe. Primera de Tesalonicenses 5, versículos 17 y 18. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No des gracias por todo. Da gracias en todo. Hay cosas por las que no puedes agradecer, pero puedes estar agradecido en medio de esas cosas, porque sabes que Dios tiene el control. Entonces Jesús me dio instrucciones prácticas específicas. Me dijo: ve y enseña a mi pueblo a orar de esta manera. Y me dio un plan, un protocolo de oración que transformaría cualquier vida si se seguía fielmente. Estos son los pasos que me dio y que ahora te entrego a ti. Paso número 1. Establece un lugar de oración. Jesús dijo en Mateo 6, versículo 6, entra en tu aposento. No es suficiente orar donde quiera. Necesitas un lugar dedicado. Puede ser un rincón de tu habitación, un closet, un lugar en tu jardín, pero debe ser tu lugar, donde te encuentras con Dios regularmente. Ese lugar se volverá sagrado. La presencia de Dios se acumulará allí, y cada vez que entres, sentirás que el cielo está más cerca. Paso número 2. Establece un tiempo fijo para orar. No esperes tener ganas. No esperes sentirte inspirado. Decide una hora específica cada día donde nada te interrumpirá. Salmo 119, versículo 160. Dice: 7 veces al día te alabo. Daniel oraba 3 veces al día. Encuentra tu ritmo, pero sé consistente. La disciplina produce resultados. El sentimiento es un mal maestro, pero la disciplina es un gran constructor. Paso número 3. Comienza con adoración, no competición. Entra en su presencia con alabanza. Salmo 100, versículos 1 al 4. Exáltalo por quien es Él, no solo por lo que hace. Cuando adoras primero, tu perspectiva cambia. Tus problemas se hacen pequeños, tu fe crece, tu corazón se alinea con el cielo. Paso número 4. Confiesa todo pecado antes de pedir cualquier cosa. Salmo 66, versículo 18. No escondas nada. Dios ya lo sabe de todos modos. La confesión limpia el canal de comunicación. Quita los obstáculos. Abre el camino para que tus oraciones lleguen al trono. Paso número 5. Ora las Escrituras. Toma promesas específicas de la Biblia y óralas de vuelta a Dios. Por ejemplo, si necesitas sanidad, ora Éxodo 15, versículo 26. Yo soy Jehová tu sanador. Si necesitas provisión, ora Filipenses 4, versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando oras la palabra,
Oras con autoridad absoluta. Paso número 6. Intercede por otros antes de orar por ti mismo. Primera de Timoteo 2, versículos 1 al 4. Ora por tu familia, por tu iglesia, por los perdidos, por las naciones. Cuando pones a otros primero, Dios cuida de ti. Cuando buscas el bien de otros, Dios busca tu bien. Paso número 7. Presenta tus peticiones específicas. No ores generalidades. No digas, bendice a mi familia. Di, Señor, salva a mi hijo Juan, libéralo de las drogas, restáuralo a tu propósito. Sé específico. Filipenses 4, versículo 6, dice, sean conocidas vuestras peticiones. Dios quiere escuchar los detalles. Paso número 8. Ora en el Espíritu. Dedica tiempo a orar en lenguas, permitiendo que el Espíritu Santo interceda a través de ti. Romanos 8, versículos 26 y 27. Esto edifica tu espíritu, te fortalece y ora cosas que tu mente natural no puede comprender. Paso número 9. Termina con acción de gracias y declaración de fe. Antes de levantarte de tus rodillas, agradece a Dios por escuchar. Declara por fe que tus oraciones han sido escuchadas y que las respuestas están en camino. Marcos 11, versículo 24. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Paso número 10. Levántate y vive como si tus oraciones ya fueran respondidas. La fe sin obras es muerta. Santiago 2, versículo 17. Si oraste por trabajo, prepara tu currículum. Si oraste por sanidad, comienza a agradecer por tu salud. Si oraste por restauración, comienza a actuar restaurado. La fe requiere acción correspondiente. Jesús me dijo algo más antes de que la visión terminara. Me dijo, Smith, el problema de mi iglesia no es que el diablo sea demasiado fuerte. El problema es que mi iglesia no ora lo suficiente. Si mi pueblo orara con fe, con persistencia, con poder del Espíritu Santo, verían milagros que sacudirían naciones. Segunda de Crónicas 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. La respuesta a cada crisis, a cada problema, a cada necesidad, es oración. No estrategias humanas, no sabiduría mundana. Oración poderosa que alcanza el trono de Dios y trae respuestas del cielo a la tierra. Cuando la visión terminó, cuando Jesús desapareció y volví a estar solo en mi habitación, todo había cambiado. Mi entendimiento de la oración se había multiplicado. Mi fe se había expandido. Mi compromiso se había profundizado. Y desde ese día he orado diferente, con más autoridad, con más expectativa, con más poder. Ahora te pregunto, ¿cómo es tu vida de oración? ¿Oras 5 minutos al día y te preguntas por qué no ves milagros? ¿Oras sin fe y esperas resultados? ¿Tienes pecado no confesado que bloquea tus oraciones? ¿Has abandonado porque no viste respuestas inmediatas? Sea lo que sea que esté mal, puede ser corregido hoy, puede ser transformado ahora. Decide en este momento que tu vida de oración nunca más será mediocre. Decide que serás un guerrero de oración. Decide que sacudirás el cielo con tus intercesiones. Comienza hoy, ahora mismo, no mañana. Establece tu lugar de oración. Establece tu tiempo. Implementa los 10 pasos que Jesús me enseñó y observa cómo tu vida cambia. Observa cómo el cielo comienza a responder. Observa cómo lo imposible se vuelve posible, porque la oración efectiva del justo puede mucho. Santiago 5, versículo 16. No dice que puede algo, dice que puede mucho. Tu oración tiene poder, tiene autoridad,
Tiene la capacidad de cambiar situaciones, salvar almas, sanar enfermos, liberar cautivos, transformar naciones. No subestimes nunca el poder de la oración. Es el arma más grande que tienes. Es tu acceso directo al trono de Dios. Es tu autoridad legal en la tierra para implementar la voluntad del cielo. Úsala, desarróllala, perfecciónala, y verás la gloria de Dios manifestarse en tu vida de maneras que nunca imaginaste posibles. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén.